Muy bien, si usted encontró el pasaje, diga a un fuerte amén, por favor. Ok, dice así: con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra bendita, que esta no vuelva vacía. Señor, usa este vaso de barro. Sé, Señor, que no soy quien para estar aquí parado. Si estoy aquí, Señor, es por tu gracia, por tu misericordia. Te pido, Señor, que una vez más hagas el milagro de usarme para explicar esta hermosa palabra que tenemos frente a nosotros. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. El hermano José prácticamente dio todos los anuncios. Ya no tengo más anuncio que dar. El único anuncio que sí tengo que dar es básicamente una celebración, más que un anuncio, y agradecerles. Tenemos, hermanos, a la fecha 30 estudiantes que se registraron para el centro de capacitación. Eso merece un fuerte aplauso. Aleluya. Así que estamos felices. Tenemos 30 estudiantes que van a empezar por primera vez en nuestra iglesia este seminario, este centro de capacitación. Y por fe pensamos que en 2 años y medio estaremos teniendo nuestra primera graduación aquí en nuestra iglesia. Aquellos que todavía no han llenado la aplicación, por favor, acérquense al centro de bienvenida al final del servicio para que llenen su aplicación, que es indispensable para poder continuar con el proceso de registración. Muy bien. Bueno, como les mencioné, vamos a compartir entonces la palabra del Señor, un arma poderosa pero ausente, un arma poderosa. Antes de eso, quiero compartirles una historia verídica, verdadera. Proviene de un libro importante, es casi periodístico, un libro misionero. Así que este tema que voy a tratar, esta historia que voy a leer, ha sido verificada, no es una invención, ¿ok? Quiero leérsela. De hecho, quiero que hagas la conexión entre lo que vas a escuchar y el tema que voy a compartir sobre la guerra espiritual y cómo obtener la liberación de la influencia demoníaca. Ahora, estamos yendo de lo más sencillito, estamos yendo a lo más profundo en este tema sobre la guerra espiritual. Como dije al principio, no me considero un experto en guerra espiritual. Hay gente que sabe muchísimo más que este servidor sobre el tema de la guerra espiritual, ataques espirituales, ataques demoníacos, exorcismos. Pero lo que sí te quiero decir es por lo siguiente: a través de estos años de ministerio puedo dar fe y testimonio que el diablo es real, que el ataque satánico y demoníaco es real, que el enemigo tiene huestes satánicas, que sí ataca a la iglesia, ataca a las familias, ataca a los matrimonios, y que es verídico sus artimañas, su poder. Él, aunque fue expulsado del cielo, aunque él ha sido derrotado en la cruz del Calvario, sigue siendo poderoso y tenemos que respetar ese poder, no tenerle miedo, pero sigue siendo poderoso y sigue destruyendo las vidas, no solamente de inconversos, las vidas de creyentes y también de iglesias. Entonces, quiero leerles esta historia porque me pareció sumamente importante que ustedes la escuchen. Un misionero estaba sirviendo como médico en una pequeña unidad médica en África. Periódicamente tenía que viajar en bicicleta por la jungla a una ciudad cercana para conseguir suministros. Era un viaje de 2 días en bicicleta, por lo que acampaba en la jungla durante la noche. Había hecho el viaje varias veces sin ningún tipo de incidentes. Pero un día llegó a su destino y vio a 2 hombres peleándose. Uno de ellos estaba gravemente herido, así que lo ayudó, lo trató, lo curó y le compartió a Cristo.
y luego se fue con sus suministros. Al llegar a la ciudad varias semanas después, fue abordado por el hombre que había tratado antes. Le dijo: sé que llevas dinero y medicinas. Bueno, tuve que viajar en bicicleta a través de la jungla para conseguir suministros. Sí, sabíamos que tendrías que dormir en la jungla solo. Lo sabíamos. Esperábamos que te fueras a dormir y planeamos asaltarte, matarte y llevarnos el dinero y las medicinas. Justo cuando comenzábamos a movernos hacia el campamento, vimos que estabas rodeado por 26 guardias armados. Nosotros solo éramos 6, así que sabíamos que no podíamos acercarnos a ti y decidimos retirarnos. Al escuchar esto, el misionero se rió y dijo: bueno, eso es imposible, yo estaba solo en el campamento. El joven insistió en este punto. Él dijo: no, Señor, no fuimos los únicos que vimos a los guardias. Todos mis amigos los vieron y todos estábamos aterrorizados. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida y todos nos fuimos a casa. Bueno, varios meses después, el misionero contó esta misma experiencia y alguien en la congregación en Michigan, donde contó esa experiencia, interrumpió su presentación. Se levantó de un salto y dijo algo que dejó a toda la iglesia atónita. El hombre con voz firme dijo: estuvimos contigo en el espíritu. El misionero miró perplejo. El hombre continuó: esa noche en África era de mañana aquí. Me detuve en la iglesia para recoger algunos materiales para un viaje fuera de la ciudad para nuestra iglesia. Pero cuando puse mis bolsas en el coche, sentí que el Señor me dirigía a orar por ti. Fue una urgencia, fue un impulso extremadamente fuerte, así que llamé por teléfono y reuní a algunas personas de la iglesia y nos pusimos a orar por ti. Luego el hombre se volvió y dijo: todos los que llamé, pónganse de pie, por favor. Y efectivamente, uno por uno se empezó a poner de pie. Todos se levantaron. Y al momento de contarlos, fueron 26 que se pusieron de pie. Wow, wow, wow. Hermanos, quiero que hagas la conexión con lo que hoy voy a hablar, porque muchas veces hemos leído este pasaje y no le hemos prestado mucha atención. Un arma poderosa, pero muy ausente en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. ¿Qué hemos hablado hasta aquí? Nosotros estamos en una guerra espiritual, eso lo hemos visto en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Debemos prepararnos nosotros mismos para la batalla con la armadura del soldado, lo hemos visto, de Efesios 6, del 13 al 15. Cuando resistimos al enemigo, dice la Biblia, él huirá de nosotros. Hemos visto eso en Efesios capítulo 6, versículo 16 al 17. Pero a partir del versículo 18 al 20, Pablo les habla de una arma poderosísima, que es la oración intercesora, pero que está ausente en nuestras vidas. Esa arma poderosa Dios la usa para la liberación del ataque demoníaco. No sé si usted se da cuenta, pero la única manera de poder usar la armadura de Dios es a través de la oración. Amén. Es a través de la oración. Por eso Pablo se aseguró de ponerla y de escribirla allí. Ahora, no estamos hablando de cualquier oración de Dios bendice a mi hijo, Dios bendice mi salida, mi entrada. No, estamos hablando, hermanos, de no es cualquier oración, sino una oración iniciada y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es aquel, como leímos, ese impulso sobrenatural que viene a nuestras vidas. Es esa oración que trae abajo las barreras de división entre las personas. Es esa oración que puede hacer posible que hábitos desaparezcan. Es esa oración que puede hacer posible que los cambios puedan llegar a nuestras vidas y a la iglesia. La pregunta es, ¿quieres orar así?
¿Quieres clamar de esa forma? ¿Quieres clamar así por tu iglesia, por tu vecindario, por tus compañeros, por tu familia, de esa forma? Si queremos eso para nuestras vidas, tenemos que usar esta arma poderosa, bíblica, estratégica, intencional, poderosa. Un muy conocido pastor y escritor de libros, Chick Ingram, lo resume este pasaje de esta manera: el medio por el cual los creyentes deben soportar y superar los ataques del enemigo en la guerra espiritual es mediante una oración consistente, intensa y estratégica, el uno por el otro, junto con la aplicación personal de la armadura de Dios. Hermanos, la oración de intercesión hace posible lo que estoy explicando. Es el arma poderosa y estratégica. Tiene un impacto directo en la batalla espiritual. Por eso vemos en Marcos capítulo 9, versículo 29, lo que dice aquí. Jesús y le dijo: este género con nada puede salir, sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Se lo dijo a los discípulos. Si ustedes quieren ayudar a alguien, tienen que orar por esa persona y ayunar por esa persona. Hermanos, lo hemos hecho en nuestra iglesia. Madres, padres que nos han dicho: no sé qué más hacer por mi hijo, por mi hija. Nos hemos unido, nos hemos puesto de acuerdo aquí en la tierra y hemos decidido orar y ayunar. Hermanos, hemos visto milagros operando en la vida de esa criatura. Jesús dijo en Lucas capítulo 22, por favor, lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Jesús nos está dejando el modelo aquí para que nosotros intercedamos unos por otros, para que no nos falte ¿qué? La fe. Orar, clamar unos por otros. Muchas personas dicen: queremos ser como la iglesia de los Hechos. Pastor, necesitamos ser como la iglesia de los Hechos. Y eligen ciertas áreas y ciertos momentos espectaculares de esa iglesia del Nuevo Testamento y algunos aspectos de esa iglesia y de los milagros que se manifestaron a través de esa iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren ser una iglesia como la iglesia de los Hechos? Amén. Con esa pasión, con esa entrega. Claro, pero si queremos ser una iglesia de los Hechos de los Apóstoles, vamos a tener que ser una iglesia de oración. Una iglesia de oración. Porque la iglesia de los Hechos, una de las cosas que hacía, mira, la iglesia de los Hechos no hacía muchas cosas. No hacía cosas que hoy vemos. No tenía muchas cosas que hoy muchas iglesias tienen. Por cierto, no había casi nada allí. Pero habían rodillas que se doblaban y se unían en oración. Y dice la Biblia que el fuego de Dios descendía sobre esas iglesias. Porque estaban dispuestos a pagar el precio y oraban y clamaban al Señor. Si quieres ver ese mismo mover de Dios, tendrás que venir los jueves a la iglesia. ¿Por qué? Porque los días jueves tenemos el servicio de oración. Tendrás que traer a tus hijos, porque tus hijos los jueves van ellos por ellos mismos a aprender a ponerse la armadura de Dios. ¿Sabes que tenemos un programa para los niños para enseñarles a armarse con la armadura de Dios? ¿Por qué? Porque también ellos van a ser y están siendo atacados. Tus hijos están siendo atacados por el enemigo, porque el enemigo quiere distorsionar y dañar la imagen de Dios en sus vidas y en sus mentes. Hermanos, los poderes caen cuando la oración prevalece. ¿Cuántos lo creen? Yo podría llevarles al libro de los Hechos y ver muchos pasajes de la Biblia. Tengo aquí varios apuntados en donde el pueblo dice oraba y Dios desataba su poder. El pueblo oraba y habían sanidades. El pueblo oraba y habían conversiones. Porque el pueblo estaba pagando el precio de orar. Las puertas se abrían cuando la iglesia decidía orar y orar estratégicamente. En el ejemplo que les he leído, 26
hombres oraron. ¿Y qué vieron estos asaltantes? 26 guerreros protegiendo a ese único misionero. Aleluya. Eso es lo que el Señor está tratando de decirnos. Hermanos, esto me habla a mí, te habla a ti. Que muchas veces nos descuidamos nosotros mismos y dejamos de orar unos por otros y abandonamos esta oración de intercesión. Recuerdo mucho que hicimos un viaje, esta iglesia hizo un viaje a España y a Marruecos. Por supuesto, cuando uno va a Europa, estás en ciertos lugares que cuando allá es de día, aquí es de noche. Un día un hermano me llama y me dice: pastor, hemos sentido esa impresión fuerte que necesitamos orar por ustedes. Y le dije: gloria a Dios, hermano. Pero el único detalle es que cuando nosotros estamos saliendo a hacer nuestro trabajo, allá es de madrugada. No importa, pastor, vamos a orar por ustedes de madrugada. Y hermano, efectivamente estábamos teniendo luchas espirituales en ese viaje. Y los hermanos se pusieron a orar, ¿te acuerdas? Clamando a Dios de madrugada, hacían turnos. ¿Por qué? Porque la oración intercesora tiene poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué clase de oración trae la intervención de Dios en la liberación? Como hemos leído en el versículo 18, la oración debe ser consistente. No sé si tenemos ese versículo, una oración consistente. ¿Qué es consistente? Constante. No es que hoy día sí, mañana no. Tiene que ser constante todo el tiempo en el Espíritu. ¿Qué otra cosa hemos aprendido en la lectura que hemos leído? Intensa. Si hay que quedarse sin dormir a veces, despierto, sin dormir, te levantas de madrugada, tienes esa impresión, viene una persona a tu mente. ¿Cuántas veces tenemos esas impresiones de personas que Dios nos trae a nuestra mente? ¿Cuántas veces has tenido un sueño, has tenido alguna situación, una impresión de alguien? Ponte a orar porque viene del Espíritu. Clame a Dios. Algún ataque, alguna situación se está manifestando. Y en el Espíritu es donde tenemos que orar y clamar al Señor. Una oración estratégica. Pablo dice claramente allí: oren por mí, dice Pablo, verso 19, oren también por mí para que me sea dada palabra para al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor, que me encanta, dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo: oren por mí para que se me quite todo temor, porque me pueden matar, pero no importa, yo necesito predicar el Evangelio. Dice el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pablo está diciendo: oren para que tenga oportunidad de predicar y lo haga con claridad. Elizabeth Elliot decía sobre la oración: la oración no es un juego, es un trabajo. La oración no es un deporte. Ella no estaba hablando de estar saltando en la presencia de Dios como jugando el basquetbol, sino está hablando de la oración de intercesión que logra mayores cosas. Debes orar cuando sientes orar. Debes orar cuando no sientes orar. Y necesitas orar antes que sientas a orar. Recuerda, es guerra espiritual. Y es contra espíritus que controlan el mundo de tinieblas. Pablo dijo: ¿por qué orar? Para que me dé un mensaje claro y pueda compartirlo. Hermanos, reconozcámoslo. Yo también oramos muy poco. Diga: muy poco. No tomamos en serio este tema y luego nos quejamos y lloramos. En vez de estar quejándonos, preocupándonos, deberíamos orar más. Somos muy cómodos, muy egocéntricos, oramos por nuestra familia solamente, nos dedicamos solamente a orar por nosotros. Señor, haz que mi vida sea más fácil, quítame los problemas, sea más confortable, suple todas mis necesidades. Pablo no oraba así. Pablo pedía valor para predicar. Pablo no decía: Señor, quítame los problemas. No oraba Pablo así. Pablo decía: Señor, dame valor en medio de mis problemas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, oremos grandes cosas porque Dios es un Dios grande y lleno de poder. Señor, toma mi comunidad,
para Cristo. Señor, llena de poder a mi pastor y a los pastores del área aquí de Prince William. Úngelos con tu espíritu, llénalos con tu espíritu, Señor. Imagínate todas las iglesias, en vez de estar hablando cosas que no debieran hablar, estar doblando rodillas y clamando a Dios por los pastores del área, clamando por sus vidas, clamando que Dios los llene de poder, que sean llenos del Espíritu. ¡Qué lindo sería! No, ahí no hay tiempo, pastor. ¿Qué diferencia haríamos por los misioneros? Hermanos, esta iglesia tiene un equipo de oración. Si yo te contara cómo Dios ha respondido las oraciones. ¿Por qué? Porque hay un remanente fiel que ora y ora 24/7, pero necesitamos más personas que oren. Los jueves ya iniciamos nuevamente nuestros servicios de oración. ¿Cuántos vienen? Gracias a Dios, un remanente, pero ¿cuántos más podrían llegar los jueves? ¿Qué hace los jueves? ¿A qué te dedicas los jueves? Vente el jueves al servicio. Vente y ora con nosotros. Intercede por otros. Ore por los obreros, ore por los misioneros, ore por las misiones, ore por valor para los misioneros. Hermanos, hay misioneros que están en una situación terrible. Y ¿sabes qué? Te lo puedo decir. Mire, no sé mucho de la guerra espiritual, pero sí te puedo contar historias de misioneros que cuando la iglesia deja de orar por ellos, ellos lo sienten en el espíritu. Y me siento mal porque a veces eso es lo que hacemos. Dejamos de orar por los misioneros. Yo he estado frente a casos misioneros, frente a mí, que me han dicho, en mi espíritu siento cuando mi iglesia deja de orar por mí. Yo lo siento, pastor. No me diga cómo, pero yo siento cuando me sueltan. ¿Hace cuánto oraste por los misioneros? ¿Hace cuánto dejaste de orar por un misionero? ¿Hace cuánto pusiste tus propias peticiones a un lado y pensaste en un misionero? Al menos uno. Si preguntara que levantaras la mano, ¿cuántos de ustedes lo harían? No quiero hacerte sentir mal. Ya te estoy haciendo sentir mal. Pero ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros lo hacemos? No oramos. ¿Cuáles son nuestras oraciones? Señor, hoy voy al mall. Ay, Señor, que haya un espacio para estacionarme. Y cerca a la puerta de entrada todavía pedimos cerca el estacionamiento. A la entrada, a la puerta número 12, todavía somos específicos. Sí, yo lo he hecho. Ay. Hermanos, tenemos un arma poderosa, la oración de intercesión, pero está ausente en la iglesia, la hemos dejado. El enemigo se ha encargado de engañarnos. Y antes el culto de oración era el culto central. La iglesia estaba llena el día de semana, ahora vacía. Ahora las iglesias están vacías durante la semana. ¿Para qué venir? El enemigo nos convenció. Ya no hay que venir durante la semana. ¿Para qué? Cuando ese era el culto central de la oración y el clamor del pueblo. Por eso Dios se movía con poder. Pero ahora no. Ya el pueblo no quiere orar, no venimos a orar. Preferimos hacer otras cosas, pero menos venir a la casa de Dios. Ese arma extraviada ausente es la falta de compromiso con la oración intercesora. Ahora, ¿qué sucede cuando el ataque espiritual se manifiesta de una manera más directa? Tú dices, pero vamos, ¿por qué está tan difícil la situación en mi matrimonio? No era así. ¿Por qué está tan difícil la vida ahora? ¿Por qué se han ensañado las cosas? Ahora todo está... Mire, hay una gran opresión demoníaca. Tú puedes saber, las cosas no eran como eran antes. ¿Por qué pasa eso? Déjame darte algunas razones y de repente vas a empezar a hacer las conexiones y vas a entender por qué están pasando lo que está pasando en tu familia. Número 1, yo creo que va a aparecer en la pantalla. Ceder al pecado. Cuando tú le cedes al pecado, empiezas a abrir la puerta al diablo. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tu pecado y dejaste de racionalizarlo y decir, bueno, todos lo hacen, total? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué dice la Biblia en Juan 8:34? Dice la Biblia en Juan 8:34, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ceder al pecado. Siguiente, rebelión espiritual. ¿Sabías tú que la rebelión espiritual
hace que el enemigo tome un punto de apoyo en tu vida, un punto donde él se agarre, se aferre, por ahí entra él. La rebelión, la rebeldía. Mucho cuidado con la rebeldía, mucho cuidado con ser rebelde a tu autoridad, hacer esa conducta rebelde hacia otro. No quiero, no me da la gana. Esa rebelión, el enemigo lo usa. Es un punto de apoyo en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio. Que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Mira eso. Mira dónde pone la rebeldía la palabra. Como el pecado de la adivinación. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Rebelión espiritual. Otro punto de apoyo para el diablo. Participación en lo oculto. Mucho cuidado. Participación en lo oculto. Sales de vacaciones y por ahí ves a alguien que está leyendo las manos y dices, bueno, que me las lean. Total, mucho cuidado. Te estás metiendo en una área prohibida. Estás empezando a tener contacto con lo prohibido, con lo que Dios condena. Le estás poniendo al diablo un punto de apoyo donde él va a meterse. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 18:11? Tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo, consultar a los muertos. Otro punto de apoyo, intentar contacto con la muerte. No lo hagas, nunca lo hagas. Deuteronomio 18:11, ya lo acabo de leer. Son puntos de apoyo donde el enemigo los puede usar para entrar y manifestar su opresión demoníaca sobre tu vida. Otro, enojos y amarguras sin resolver. Es otro punto de apoyo para los ataques demoníacos. Problemas no resueltos, amarguras, enojos en el corazón. Esas amarguras, esos enojos le dan lugar al diablo. Traes esa influencia a tu vida. Efesios 4, 26 y 27. ¿Qué dice? Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida al diablo. Yo conozco matrimonios que han empezado enojándose y amargándose y no resuelven esas situaciones y han terminado en un juzgado divorciándose, porque el enemigo le encanta que tú te enojes y te amargues y no resuelvas eso. Conozco líderes que han perdido todo en sus vidas porque no pudieron resolver su amargura y su enojo contra otro líder. Otro, asociarse con personas envueltas en actividad satánica. Mucho cuidado. Es un punto de apoyo para la influencia y la opresión demoníaca. Te voy a leer un pasaje de la Biblia, 2 Corintios 6, 14 al 16. Dice así: no formen alianza con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muchas veces esta opresión demoníaca viene justamente porque nos asociamos con personas envueltas en actividades satánicas. Investiga antes de asociarte con cualquier persona o en un negocio o en alguna amistad que hagas. Ten mucho cuidado. ¿Cuál es la cura para la influencia demoníaca? Hay una sola: Jesucristo. Amén. Diga conmigo: Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo en mí y yo en Cristo Jesús. La victoria se obtiene a través de la cruz de Cristo. Amén. Él, dice la Biblia en Colosenses, desarmó a los poderes y a las potestades. Tu victoria está en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia en Hechos 5:16: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La palabra de Dios dice que nos ha dado su Espíritu Santo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La victoria está en el poder del Espíritu Santo.
Te voy a leer otro pasaje, 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué te he contado todo esto y te he hablado todo esto? No para que te aterrorices ni te atemorices, sino para que tomes acción y revises tu vida. Para que dejes de estar, por ejemplo, lamentándote y sí tomes acción y reviertas esa situación en la que te encuentras. Y hagas un cambio y tomes pasos específicos para la liberación demoníaca de tu vida, de tu matrimonio y de tu familia. Te voy a dar algunos pasos muy prácticos y vamos acabando. Número 1, acepta a Jesucristo. Acepta a Jesucristo. Deja de coquetear con la iglesia, deja de venir de vez en cuando. No, esto es serio. Aquí está de por medio la eternidad de tu vida y de los tuyos. Rinde tu vida a Jesucristo. Hoy es día de salvación, dice la Biblia. Acepta a Cristo, acéptalo en tu vida. Hazlo hoy, mañana puede ser tarde. Créemelo, puede ser tarde. Número 2, confiesa tu pecado. Ya sea que te hayas leído las cartas, ya sea que hayas traído algo dentro de tu vida, ya sea que hayas hecho contacto con supuestos muertos, ya seas que hayas hecho lo que hayas hecho. Confiésalo delante del Señor, díceselo delante de Él. Si tienes que enumerar las cosas que has hecho, enuméralas. La Biblia dice, sin arrepentimiento no veremos a Dios. Confiésalo, confiesa tu pecado. Señor, confieso de todo mi corazón que lo que he hecho estuvo mal. He traído mal a mi familia, he traído esta influencia demoníaca a mi vida, a los míos. Señor, lo confieso. Número 3, renuncio a la obra del diablo. Rompo con todo eso. Y cuando digo rompo con todo eso, eso me lleva al número 4, destruyo objetos ocultos. Todo lo que tenga que ser destruido, sácalo de tu casa, quémalo en el nombre de Jesús. Se tiene que ir, todo eso se tiene que ir para afuera. Porque tu casa es una casa de oración, es un templo para Dios. 5, medite en la palabra y descanse en el Señor. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo viene a tu vida, ningún demonio puede venir a ti. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo viene a mí, ningún otro espíritu puede venir a ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el enemigo puede venir a molestar, puede perturbar, pero recuerda, enfrentamos a un enemigo derrotado. Diga derrotado. Derrotado en el nombre de Jesús. 6, únase a un grupo de vida. Pero si acabo de predicar que usted necesita el apoyo de otras personas, no comete el error de venir a un culto e irse. Quédese a un grupo de vida, únase a un grupo de vida. Usted, escúcheme, usted necesita que personas oren por usted. Usted necesita compartir sus cargas con otras personas. Déjeme ponérselo de una manera muy sencilla. Dios no lo diseñó para llevar sus cargas solo. ¿Puede repetir eso conmigo? Si fuera tan amable. 2, 3. Dios no me diseñó para llevar mis cargas solo. ¿Por qué? Porque se va a agobiar. Hay algunas personas aquí que están agobiadas. ¿Sabes por qué? Porque están calladas, llevando cargas muy pesadas. Hay hombres aquí que están muy agobiados, llevando cargas solamente ellos. Y va a llegar un momento en que vas a colapsar con un infarto, con un estrés, con una depresión y no te vas a poder levantar. Tenemos que hablar. Y para eso son los grupos pequeños. Son grupos seguros, son grupos en donde lo que se cuenta ahí se queda allí. Y hay grupos que son dirigidos por personas que estamos preparando para que sepan cómo conducir esa conversación y puedan orar por ti. Para eso nos quedamos de 3 a 4 de la tarde. Para interceder, oramos mutuamente. Mira lo que dice Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos le creen a la palabra? Yo le creo a la palabra. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. 7.
busque ayuda del pastor. Busque una persona madura espiritual. Si usted está pasando por un ataque demoníaco, no se quede como está, porque probablemente requiera una acción mayor de parte de una persona que sepa cómo lidiar con estas cosas que son muy delicadas. Pero hay solución, en Cristo hay solución. En Cristo hay solución para poder ayudarlo a salir de esa situación. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted viene el próximo domingo, ¿cuántos vienen el próximo domingo? Le vamos a entregar completamente gratis a todos los que vienen el próximo domingo, una guía de oración para aprender cómo armarse contra los ataques demoníacos. Le vamos a entregar esta guía a todos los que lleguen. Y yo voy a explicarte algo que quizás nadie te ha explicado jamás, pero está en la Biblia, que quizás nadie te ha explicado. Pero si tú haces lo que yo te explique, lo que está en la Biblia, lo que Pablo dijo que tenemos que hacer y te llevas esta guía, créamelo, te va a ayudar muchísimo para el próximo ataque demoníaco que puedas recibir en tu vida. Esto lo vamos a ver el próximo domingo a la 1 de la tarde. Todos los que entren por esa puerta van a recibir una guía como la que tengo en mi mano para que puedan usarla a partir del día lunes y puedan protegerse y vestirse con la armadura del soldado cristiano. Ahora, la oración intercesora, como nos enseña Pablo en Efesios, no es solo una petición de Dios, sino una oración estratégica, poderosa en la batalla espiritual. Es una arma poderosa. Al orar en todo tiempo y por todos los santos nos convertimos en soldados activos. O sea, en otras palabras, todos nos activamos en el ejército de Dios cuando decidimos interceder y tenemos una influencia poderosa en el reino espiritual, abriendo puertas para que el evangelio sea proclamado con valentía. La Biblia habla, y vamos a ver eso, ¿qué significa atar y desatar? ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Cuántos saben lo que significa atar y desatar? Bueno, voy a predicar un mensaje completo sobre lo que significa atar y desatar también. Y luego vamos a terminar la serie hablando de cómo proteger a tu familia de los ataques demoníacos. Porque si hay algo que odia a Satanás, ¿qué crees que es? La familia. Tú te das cuenta que todos los ataques del enemigo hoy por hoy es hacia la familia. ¿Por qué será? Él odia el diseño original de Dios, que es la familia. Así que tenemos que proteger a nuestra familia. Pastor, ya mis hijos se fueron. ¿Y tú qué crees? ¿Que ya no tienes que hacer nada? No, tienes que proteger a esos hijos, a esos yernos, a esas nueras y a esos nietos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros lo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo hasta el último aliento de mi vida. Porque para eso Dios me llamó. Para eso Dios te llamó. Así que la verdadera fuerza de la iglesia no reside solo en la unidad, ni en sus estudios, ni en la fuerza de sus cantos, sino en su compromiso constante con la oración intercesora, en la cual tiene el poder de desatar el cielo y derribar las fortalezas del enemigo. Te invito de todo corazón a hacer del servicio de los jueves de oración tu servicio y el programa de estudio bíblico de los niños de los jueves el programa de educación espiritual para tus hijos. Amigo, amiga, esta es una oportunidad que quiero darte para que te unas a Dios y para que puedas poner tu vida en Jesucristo. Acéptalo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Arrepiente de todo lo que has hecho en tu vida, de corazón, y pon tu fe en Jesucristo. Él es tu salvación. Él es tu Salvador personal.